Es básicamente las etapas que se tienen cuando se formula un medicamento. Entonces, ¿cuál es esa secuencia? Iniciamos con la decisión de usar un medicamento. Es una responsabilidad y que nos conlleva a cuándo debemos o no usar un medicamento. Iniciamos con la decisión de usar un medicamento. Luego, si se decide o no usar un medicamento, lo principal es hacer una consulta médica con el profesional idóneo, que pues en este caso es el médico, sobre si se debe o no usar ese medicamento para tratar la patología. Luego de la consulta o valoración médica, si el médico, el doctor, decide que es pertinente formular u ordenar un medicamento, es cuando posteriormente viene el proceso de dispensación, es la entrega del medicamento por parte del dispensario. La siguiente etapa es la administración de ese medicamento. La mayoría de las veces o el gran porcentaje está en responsabilidad de los cuidadores o del servicio de enfermería. Y por último, consejos sobre cómo se debe hacer el almacenamiento de esos medicamentos. El laboratorio, cuando fabrica un medicamento, da unas indicaciones de cómo se deben almacenar, porque el almacenamiento también influye en la estabilidad y en la conservación de los productos. El consumo de cualquier medicamento implica un riesgo para la salud. Por lo tanto, es necesario evitar en lo posible tomar medicamentos por su propia decisión o administrarlos a quienes estén bajo su cuidado. Nosotros en algún momento hemos tomado un medicamento y lo hemos hecho porque tenemos una patología. Muchas veces lo hacemos también porque alguien, un familiar, un compañero de trabajo, nos sugiere un medicamento, desconociendo así que aunque sea un simple acetaminofén, cualquiera puede ser, sin saberlo, alérgico al acetaminofén. Entonces, es una gran responsabilidad y es un riesgo automedicarlo. Para el caso de nuestros pacientes, esa decisión ya va principalmente es en responsabilidad del médico cuando hace la consulta, cuando hace la valoración, dependiendo pues de la sintomatología de los signos que presenta el paciente. Entonces es cuando él entra a valorar y dice, este es el medicamento indicado para tratar esa patología. Existe también un punto importante cuando vamos a adquirir un medicamento y es no solicitar recomendaciones sobre el consumo de medicamentos que requieran fórmula médica. Otra decisión es nunca consumir medicamentos durante el primer trimestre del embarazo, excepto si el médico lo prescribe, y asegurarse en la consulta médica de que el médico esté al tanto de que esté embarazada y preguntarle si el medicamento prescrito no afecta al bebé. Otra parte importante es si se está lactando, tener presente que pues muchos medicamentos o la mayoría de los medicamentos pueden excretarse por la leche materna y termina en últimas afectando a los bebés. La siguiente etapa en la secuencia de la seguridad es la consulta y o valoración médica. Es asegurarse en este punto de informarle al médico sobre los medicamentos o plantas medicinales que se está utilizando y sobre las alergias que presenta u otra información importante sobre la salud. ¿Para qué? Para que el médico en su consulta haga una valoración completa sobre el estado del paciente. En la consulta también es importante, una vez el médico prescribe los medicamentos, revisar la fórmula médica antes de finalizar la consulta, preguntar todos los detalles de cada uno de los medicamentos, ¿sí? Preguntarle al médico para qué sirve el medicamento, ¿sí? Tener en cuenta las horas de administración. Eso es muy importante para que tengamos plena seguridad de qué medicamentos estamos administrando o qué medicamentos estamos tomando. Preguntarle al médico sobre las posibles reacciones adversas que puedan presentarse. Hay que tener también presente que los medicamentos tienen un efecto primario, que es el efecto terapéutico por el cual el médico formula el medicamento, pero que también tiene otros efectos que se conocen como efectos secundarios o que en últimas también pueden generar reacciones adversas. Otro punto importante en esta cadena o esta etapa es informar sobre los hábitos y los estilos de vida, es decir, informar si consumimos cigarrillos, bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas que puedan interferir con el uso de algunos medicamentos. La tercera etapa en la cadena de la seguridad en el uso de medicamentos es la entrega de la medicación o la dispensación que conocemos. Lo importante aquí y el primer paso es confrontar el medicamento prescrito contra el medicamento dispensado. Una vez recibamos los medicamentos en el domicilio o nos acerquemos al dispensario a reclamarlo, debemos leer
y tener claro de que el medicamento que nos están entregando o dispensando es el medicamento que prescribió o que formuló el médico. En el caso de cuando nos acercamos al dispensario a recibir los medicamentos, exigir la dispensación informada. Cuando la persona, o mejor, el regente de farmacia o el auxiliar de farmacia que nos va a entregar el medicamento, nos dice, le estoy entregando, por decir, acetaminofén, tabletas 500 miligramos, una cada 8 horas, ¿cierto? Entonces, usted cuando está escuchando eso, usted asocia si realmente es el medicamento que va a administrar y la concentración y presentación que ordenó el médico. Y en la casa, si los recibimos en el domicilio, pues generalmente los medicamentos los están llevando domiciliarios que no tienen la educación, el entrenamiento, el conocimiento, ¿cierto? Entonces nosotros debemos verificar de que lo que nos están entregando el domiciliario corresponde al medicamento que prescribe el médico. Otro punto importante es fijarse muy bien que tenga un sistema de seguridad que se rompa al abrirlo. Los que nos entregan en el blister, pues verificar de que las tabletas no estén perforadas, de que el blister no esté abierto, de que esté completo. Y en el caso de las cajas, muchas de las cajas tienen sellos de seguridad. Entonces verificar de que el sello no esté roto, de que las cajas no estén abiertas, de que no estén averiadas, revisar también de que el producto tenga registro sanitario. Otro punto importante es no aceptar medicamentos vencidos. Tenemos el mito o hemos escuchado información de que un medicamento se puede usar 1, 2 o 3 meses después de que haya vencido. El laboratorio que fabricó el medicamento estipuló una vida útil o una fecha límite de uso de ese medicamento. Si yo reviso el medicamento y dice de que la vida útil o la fecha límite de uso es el 31 de marzo del 2022, el 1 de abril de este año yo no lo puedo utilizar. Yo debo desecharlo porque hay un riesgo de que después de vencido el medicamento pueda transformarse en sustancias tóxicas que son perjudiciales para el organismo. Tampoco se deben consumir antibióticos ni otros medicamentos de venta bajo fórmula médica sin que el médico se los prescriba. Hay que tener claro de la frecuencia de administración de los medicamentos, cada 24 horas, cada 8 horas, cada 12 horas. Los medicamentos, tratar de no administrarlos juntos, ni tratar de administrarlos con alimentos, porque pues pueden generar interacciones. Si el médico formula un medicamento, se recomienda tomarlo antes de las comidas, por lo menos 45 minutos antes, y después por lo menos 45 minutos. Recomienda tomarlo en ayunas, como por ejemplo la levotiroxina, se debe consumir 1 hora antes del desayuno. Y si quizás se me olvidó tomarlo o se me olvidó administrarlo, tomarlo 2 horas después de desayunar. Entonces hay que cumplir juiciosamente con los horarios de administración. Para el caso de los medicamentos inyectables, siempre deben hacer el lavado de manos, utilizar el alcohol en el sitio de aplicación y tener en cuenta estrictamente las recomendaciones dadas por el médico. Otra recomendación es no consumir medicamentos en la oscuridad, no mezclar los medicamentos en un mismo envase, sacar las tabletas o las cápsulas del blister y tenerlos en un pastillero. Esta técnica no es aconsejable puesto que pues, los medicamentos tienden a perder estabilidad o pueden contaminarse microbiológicamente. El almacenamiento del mismo requiere revisar y leer la etiqueta del medicamento para conocer cuáles son las recomendaciones hechas por el fabricante. El empaque del medicamento dice las condiciones bajo las cuales se debe almacenar el medicamento. Hay medicamentos que se conservan, que requieren refrigeración, por ejemplo el caso de las insulinas. La refrigeración es la temperatura que va entre 2 y 8 grados. ¿Sí? Hay medicamentos que requieren solamente consérvese a temperatura ambiente o a temperatura inferior a 30 grados. Todo esto es importante leerlo y tenerlo en cuenta. Hemos encontrado casos en los que conservamos el jarabe en la nevera y no es necesario. Si el medicamento, el fabricante dice que es a temperatura ambiente, pues tenerlo a una temperatura así, en un lugar adecuado, no necesariamente en la nevera. Tener un lugar o un sitio seguro fuera del alcance de los niños y un lugar fresco y seco. Y no tenerlos, por ejemplo, en la cocina o cerca a la nevera, cerca al microondas, donde le dé la luz directa del sol
porque pues la temperatura altera en últimas la composición del medicamento. Se recomienda también constantemente revisar el estado de los mismos, ¿sí? Si se presentan cambios de color, si hay cambios en el olor, en el sabor, en esos casos no es recomendable utilizarlos. Por último, no envasar los medicamentos en frascos en los cuales se pueden confundir con otros productos, es decir, mezclar una cápsula, una tableta con otro, pues porque al momento de leer puede que nosotros sepamos de que yo hice que coloqué un medicamento en otro, pero si la responsabilidad le corresponde esta vez a un familiar, va a tener una equivocación al momento de administrar el medicamento. De antemano, muchas gracias